Nuevamente es una alegría y una bendición estar con ustedes esta mañana preciosa de domingo. Queremos saludar a Vicky Aguilar, a Karen Vides de Ayala y Silvia Rodas de Lorenzana, que nos ve desde Villanueva, y Julio César Solís Escobar. Dios les bendiga, hermanos, por sus saludos y por sus comentarios. Estamos en la serie ¿Podemos saber el tiempo del fin? El día de hoy estaremos tratando el tema principios para entender la profecía bíblica. Y también vamos a dividir esta prédica en dos partes, una para esta mañana y la otra para el miércoles en la noche. Lucas 24, 44, 53 es el pasaje que les recomiendo que lean en su casa, y si tienen una Biblia en este momento pueden abrirla en Lucas 24, 44, 53. Queremos empezar con esta pregunta: ¿qué necesitamos para entender las profecías de la Biblia? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Responder de manera extensa en una prédica o en dos prédicas a esta pregunta es casi imposible. Pero rápidamente estaremos presentando 12 principios fundamentales para entender la profecía. Estos principios no deben de pasar por alto cuando estamos estudiando o analizando y meditando en una profecía. Principio 1. El papel de Jesucristo. Lucas 24, 44. Gran parte de las profecías se relacionan con Jesucristo, con el propósito de demostrar que Jesús era el Mesías prometido. En numerosas ocasiones, los apóstoles citaron las profecías que ya había cumplido Jesús. El texto dice: estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, aunque Jesucristo no se menciona en cada pasaje profético, Él es la figura central de la profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Principio 2. El reino de Dios, tema central de la profecía. Principio 2. El reino de Dios, tema central de la profecía. Lucas capítulo 8, versículo 1. El reino de Dios es el tema central del mensaje de Cristo. El texto dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? El reino de Dios. Es más, casi toda la profecía bíblica está relacionada de alguna manera con el reino de Dios. El regreso de Jesucristo para establecer el reino de Dios
es el mensaje vibrante de esperanza en los escritos de los profetas de Dios. Entonces el reino es un principio fundamental en la profecía bíblica. Principio 3, la redención como objetivo final de la profecía. Lucas capítulo 24, versículo 46-47. El propósito de la profecía es instar al arrepentimiento y ofrecerle a todo el mundo el perdón de sus pecados por medio del sufrimiento y la muerte de Jesucristo. El texto dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, en las profecías bíblicas impera el deseo de Dios de redimir al hombre. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la redención es importante en la profecía, porque edifica, anima a todo cristiano. Principio número 4, la profecía casi no da fechas específicas. Y quisiera que pusiera mucha atención aquí, bendita Iglesia Logos y queridos amigos que están conectados. La profecía casi no da fechas específicas, según Hechos 1, 6, 7. La profecía revela acontecimientos específicos, pero rara vez revela el tiempo exacto de ellos. Es natural que queramos saber cómo y cuándo se cumplirán las profecías, pero Jesús responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El principio que aquí se enuncia es válido para la mayoría de las profecías. ¿Por qué pretendemos irresponsablemente ponerle fechas, meses y años a una profecía cuando realmente la profecía no está hablando de eso? Número 5. La profecía tiene un carácter enigmático. Daniel 12:8. El profeta y los oyentes originales no pedían o no podían percibir con claridad a qué sucesos se referían las profecías, porque ellas se cumplirían en el futuro, no en el tiempo que ellos estaban profetizando, sino en el futuro. Por ejemplo, en Daniel 12 vemos al profeta recibir una serie de profecías y él hace la siguiente pregunta. El texto dice: y yo oí, mas no entendí, y dije, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y la respuesta que recibió de Dios fue: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Al profeta y al pueblo original les era imposible descifrar la profecía porque muchas tenían su cumplimiento para el futuro. Principio 6. La profecía incluye un lenguaje figurativo y simbólico. Es aquí donde muchos intérpretes de la profecía se hacen bolas. ¿Por qué? Porque quieren interpretar una profecía literalmente cuando
la profecía está escrita en un lenguaje figurado y simbólico. Entonces, lo que debemos de hacer es entender y comprender los símbolos. El texto dice: oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo interpretar este texto? No vamos a entrar en detalles al respecto en esta mañana, sino que lo ponemos como un ejemplo del material figurativo y simbólico de la profecía. Por eso es que la profecía necesita mucha revelación, mucho discernimiento, y debemos ser muy cuidadosos y no interpretar una profecía irresponsablemente. Entonces, si tomamos estos principios, siempre que estamos estudiando la profecía, pues el Señor nos guiará a toda verdad. Claro que queremos entender las profecías, para eso quedaron registradas en la Biblia, pero debemos de tener sumo cuidado. Bendito amigo, bendita iglesia Logos, cuando esté estudiando una profecía, sea responsable al leerla. Padre, en esta mañana te damos gracias porque todo lo que tenemos que hacer y saber está escrito en tu palabra. Señor, las profecías nos interesan. Vivimos en un tiempo en donde su actualidad ha renacido y que todo mundo quiere saber cuándo será el tiempo del fin. Te pedimos que nos ayudes a tomar en cuenta estos principios para encontrar y saber la verdad que tú has revelado para nosotros en tu santa palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tener tu palabra en nuestras manos. Te recordamos que puedes escuchar nuevamente estas prédicas cortas en Facebook y en YouTube como Logos Ministerio. No se arrepentirá, porque este tema es importantísimo para nosotros los cristianos. Que Dios le bendiga y hasta pronto.